Bienvenidos, una vez más, a nuestro espacio en YouTube, el rincón donde desenterramos los secretos más jugosos, las tramas más fascinantes y las conexiones más misteriosas del universo que nos rodea. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres un miembro de nuestra fiel comunidad, te extendemos una cálida invitación a sumergirte en esta aventura junto a nosotros. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y únete a este selecto grupo de curiosos insaciables, porque cada vídeo es una nueva puerta a lo desconocido. Hoy, como habrás adivinado por nuestro título explosivo, tenemos un tema que ha estado resonando en las conversaciones de café, en los comentarios de las redes y en los murmullos de la calle. ¿Cómo es posible que dos personas tan aparentemente destinadas a encontrarse como Kerem y Ande hayan terminado siendo vecinos? ¿Es esto una simple casualidad, un capricho del azar, o una intrincada jugada del destino? ¿Un laberinto diseñado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Prepárense para un análisis exhaustivo, para desenredar este misterio con la precisión de un cirujano y la pasión de un detective. Abróchense los cinturones, porque hoy nos sumergimos en el corazón de esta historia, descubriendo cada detalle, cada pista, cada posible significado. Asterisco, 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 asterisco. La historia que vamos a desgranar hoy comienza, como tantas otras, en un escenario que a primera vista puede parecer anodino, un barrio aparentemente normal. Un microcosmos de la vida moderna donde la rutina diaria se repite con una cadencia predecible. Edificios altos que se elevan hacia el cielo, calles arboladas que ofrecen un respiro verde en medio del asfalto, el zumbido constante del tráfico, las idas y venidas de los vecinos. Un paisaje urbano donde, en medio del anonimato colectivo, cada individuo es un universo en sí mismo, con sus propias historias, sus propios sueños, sus propias esperanzas y secretos. Pero entre todo este bullicio, en este aparente mar de indiferencia, la vida, ese maestro de las sorpresas, decide jugar sus cartas con una astucia que a menudo nos deja boquiabiertos. Y así, como si estuviera escrito en un guión invisible, fue como Kerem, un joven cuyo espíritu aventurero parecía no conocer límites, se mudó al departamento de enfrente de la residencia de Ande, una chica cuya mirada profunda y enigmática parecía guardar mil historias entre sus pestañas. Al principio, la interacción entre ambos se limitó a cruces fugaces en el pasillo, a breves saludos cargados de una cortesía casi mecánica, pero pronto, muy pronto, algo comenzó a cambiar en el aire, una vibración invisible, una energía que sugería que este encuentro no era una simple coincidencia. Asterisco, 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 asterisco. Para poder comprender la magnitud de esta historia, para poder desentrañar los hilos que tejieron este encuentro, debemos retroceder un poco en el tiempo, debemos explorar el trasfondo de estos dos personajes que, sin saberlo, estaban destinados a cruzarse en el camino de la vida. Kerem, como ya mencionamos, era conocido por su espíritu libre e inquieto, un alma que siempre había buscado nuevos horizontes, que se sentía atraído por la aventura como una mariposa a la luz, que no podía permanecer mucho tiempo en el mismo lugar sin sentir la necesidad de explorar lo desconocido. Era un joven que irradiaba energía, que contagiaba entusiasmo, que no temía a los desafíos y que abrazaba cada nueva experiencia con la misma pasión de un niño descubriendo el mundo. Por otro lado, Ande era un espíritu más reservado, una persona que prefería la seguridad de lo conocido, que se sentía a gusto en la rutina diaria, que encontraba belleza en los pequeños detalles y que apreciaba la tranquilidad de su espacio personal. Era una chica que, a pesar de su aparente serenidad, guardaba en su interior una profunda sensibilidad, una mente aguda y una capacidad de empatía que la hacían única. Si Kerem era como un torbellino, un huracán de planes y sueños, Ande era como un remanso de paz, una fuente de calma serena pero profunda. A pesar de estas diferencias, que en un principio podrían parecer irreconciliables, una fuerza misteriosa, una atracción magnética, los unía como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, destinados a encajar a la perfección. Y esa atracción, esa chispa inicial, no tardó en manifestarse, encendiendo la llama de una relación que transformaría sus vidas para siempre. Asterisco, 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 asterisco. Los encuentros casuales, que al principio eran breves e impersonales, comenzaron a hacerse más frecuentes, como si la vida estuviera conspirando para que sus caminos se cruzaran de forma inevitable. Un simple hola en el ascensor, que al principio era apenas un murmullo, se convirtió en una conversación fugaz, un intercambio de sonrisas y miradas. Un necesitas ayuda con las bolsas, en el supermercado, una simple muestra de cortesía, se transformó en una oportunidad para un diálogo más profundo, un descubrimiento mutuo. Y así, poco a poco,
Estas pequeñas interacciones, estos gestos aparentemente insignificantes, fueron construyendo un puente invisible entre ellos, una conexión que trascendía la simple vecindad y se adentraba en un territorio mucho más complejo e íntimo. Las risas comenzaron a sonar en las tardes compartidas en la cafetería de la esquina, un lugar que se convirtió en testigo de sus primeras confidencias, de sus sueños compartidos y de sus miedos confesados. Las conversaciones, que al principio eran esporádicas, se extendieron hasta altas horas de la noche, como si el tiempo no tuviera importancia cuando estaban juntos. Era como si el universo, en su infinita sabiduría, estuviera trazando un camino predestinado, un sendero donde sus vidas estaban destinadas a cruzarse, donde sus corazones estaban destinados a encontrarse. Cada encuentro casual parecía una pieza más en este rompecabezas cósmico, una señal de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y ese algo estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas de una forma que ninguno de ellos había imaginado. Asterisco, 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 asterisco. Pero aquí, justo en este punto, es donde se encuentra el quid de la cuestión, el meollo del asunto, la pregunta que ha estado resonando en nuestras mentes desde el principio de este análisis. ¿Fue todo una simple coincidencia, una concatenación de sucesos aleatorios, un mero producto del azar? ¿O había algo más, una fuerza invisible que orquestó este encuentro, una mano oculta que movió los hilos del destino para que Kerem y Ande terminaran siendo vecinos? Algunos de nosotros, los más pragmáticos y racionales, argumentarán que todo se debe a una mera casualidad, a un capricho del azar, que las vidas se entrelazan de forma aleatoria y que no hay ningún propósito oculto en ello. Ellos dirán que Kerem eligió mudarse a ese edificio por razones puramente prácticas y que Ande simplemente vivía allí y que no hay más que decir. Otros, por el contrario, los más románticos e idealistas, creerán firmemente en la existencia del destino, una fuerza preestablecida que guía nuestros pasos y que une a las personas que están destinadas a encontrarse. Para ellos, la historia de Kerem y Ande es la prueba irrefutable de que hay una mano invisible que orquesta nuestras vidas, que pone a las personas correctas en el lugar correcto y en el momento justo, que teje la trama de nuestras vidas con una precisión asombrosa. La verdad, como suele suceder en los grandes misterios, es mucho más compleja, mucho más sutil, mucho más esquiva que las simples dicotomías. Asterisco, 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 asterisco. En el fondo, lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor, no es cómo Kerem y Ande llegaron a ser vecinos, si fue por casualidad o por designio divino. La verdadera esencia de esta historia reside en lo que hicieron con esa cercanía, con esa oportunidad que la vida les brindó. Kerem y Ande, dos polos opuestos en muchos sentidos, dos almas aparentemente dispares, se han convertido, con el paso del tiempo, en un complemento perfecto, en un equipo que se nutre de sus diferencias, que se fortalece con sus debilidades. Sus opuestos no los separan, sino que los enriquecen, que los hacen crecer, que los obligan a salir de sus zonas de confort y a explorar nuevas perspectivas. Kerem ha aprendido de la serenidad de Ande, de su capacidad para encontrar la belleza en la simplicidad, de su sensibilidad para entender el mundo que la rodea. Ande, a su vez, ha sido contagiada por la energía de Kerem, por su espíritu aventurero, por su valentía para abrazar lo desconocido. Han aprendido el uno del otro, han crecido juntos, han compartido momentos que quedarán grabados para siempre en sus corazones, momentos que los han transformado de forma profunda y que han moldeado la persona que son hoy. La cercanía, esa simple coincidencia de vivir uno al lado del otro, se ha convertido en el catalizador de una relación que ha superado las barreras de la vecindad y se ha adentrado en el territorio de la amistad, del cariño y, quién sabe, quizás algo más. Asterisco, 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 asterisco. Observándolos desde una perspectiva externa, desde la distancia que nos da la imparcialidad, es fácil apreciar la química que existe entre ellos, esa conexión invisible que los une de una forma tan especial. Sus gestos, sus miradas, la forma en que se entienden con una simple sonrisa, la manera en que se apoyan en los momentos difíciles. Todo apunta a una relación que va mucho más allá de la simple vecindad, a una conexión profunda que se arraiga en lo más íntimo de sus almas, a una complicidad que no se puede fingir, que no se puede fabricar. Es como si el destino, o el azar, o la vida misma, los hubiera puesto en ese lugar, en ese momento, para que se encontraran, para que se descubrieran y para que se cambiaran la vida el uno al otro. Y es que, a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, nos pone en lugares que jamás hubiéramos imaginado, para que encontremos a esas personas que están destinadas a acompañarnos en nuestro viaje, a aquellas que nos inspiran, nos apoyan y nos hacen crecer.
Es como si el universo nos enviara señales en forma de coincidencias, de encuentros casuales, para guiarnos hacia nuestro verdadero destino, hacia las personas que están escritas en las líneas de nuestro corazón. Asterisco, 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 asterisco. Por supuesto, la vida no es un cuento de hadas, y las relaciones, por muy especiales que sean, siempre tienen sus desafíos, sus momentos de incertidumbre, sus altibajos. Pero lo que es innegable, lo que es evidente a los ojos de cualquiera que observe la historia de Kerem y Ande, es que su relación es un ejemplo brillante de que, a veces, las coincidencias pueden llevarnos a lugares maravillosos, a experiencias que jamás hubiéramos soñado, a relaciones que nos cambian la vida de forma radical. Y es que, más allá de si fue por casualidad o por destino, más allá de si hubo una mano oculta guiando sus pasos o si todo fue un producto del azar, lo que realmente importa es que Kerem y Ande se encontraron, que se reconocieron en la mirada del otro y que su vida, a partir de ese momento, tomó un nuevo rumbo, una dirección inesperada que los ha llevado a un destino que ninguno de ellos podría haber predicho. Su historia es una invitación a creer en la magia de las coincidencias, a abrazar lo inesperado y a estar abierto a todas las posibilidades que la vida nos ofrece, porque nunca sabemos cuándo o dónde nos encontraremos con la persona que está destinada a cambiar nuestro mundo. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ahora, llegó el momento de involucrarte en esta historia, de hacerte partícipe de este análisis, ¿y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Eres de los que creen en el poder de las casualidades, en la idea de que las cosas suceden simplemente porque sí? ¿O eres de los que confían en el destino, en la certeza de que hay una fuerza invisible que guía nuestros pasos y que nos une con las personas que estamos destinados a encontrar? ¿Has tenido alguna experiencia similar en tu vida? ¿Algún encuentro casual que haya cambiado el curso de tu existencia? ¿Alguna coincidencia que te haya hecho cuestionarte las leyes del universo? Nos encantaría conocer tu opinión, nos apasiona escuchar tus historias, nos nutrimos de tu sabiduría. Queremos que este espacio sea un lugar de encuentro, un punto de diálogo, una ventana abierta a la reflexión y al descubrimiento. Asterisco, 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 asterisco. Ahora, que hemos llegado al final de este intrigante análisis, que hemos desgranado cada detalle de esta historia fascinante, te extendemos una invitación especial. Deja tu like si te ha gustado este vídeo, si te has sentido identificado con esta historia, si has encontrado valor en este análisis. No olvides compartir este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que disfrutan de las historias que te hacen pensar y sentir, para que juntos exploremos los misterios del universo y las conexiones del corazón. Y, lo más importante de todo, únete a nuestra comunidad, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y conviértete en un explorador de lo desconocido. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, ninguna de nuestras futuras investigaciones, ninguna de nuestras nuevas revelaciones, y serás parte de una comunidad apasionada por los misterios de la vida y la magia del encuentro. Asterisco, 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 asterisco. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emocionante aventura, por permitirnos ser tus guías en la exploración de lo inexplicable, por compartir tu tiempo y tu atención con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, en una nueva historia, en un nuevo misterio. Deja tu comentario aquí abajo, cuéntanos tu opinión, comparte tus experiencias y haz que este espacio sea un lugar de encuentro y reflexión. Hasta la próxima, queridos exploradores de lo desconocido, que la magia de las coincidencias y la sabiduría del destino guíen vuestros pasos.